El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Cristóbal Colón nunca imaginó lo que sucedería con las vacas flacas y maltratadas por un largo viaje en barco que trajo al nuevo continente. Esas primeras 200 vacas encontraron en el trópico centroamericano unas magníficas condiciones para su recuperación y reproducción. ¿Es usted Cristóbal? No puedo imaginarme que el señor se haya dignado venir a estas tierras que tanto le disgustan. No, papá, no comencemos, por favor. Yo no vine a pelear con ustedes, vine a pasar unos días. Relájese. No, pues, relájese. Se le agradece al señor Cristóbal que se tome la molestia de venir aquí a ver de dónde es que sale la plata que se le envía para la universidad. Mire, papá, si eso es lo que le preocupa, yo ya voy a terminar la universidad. Lo único que me hace falta es la tesis. Lo que pasa es que no encuentro un tema. Téngame paciencia. Bueno, y entonces esta hacienda, los animales, las plantas, esto sí que es un lindo tema de estudio. Usted sabe que esos temas no me gustan. A mí me gustan son los temas ambientales. La transformación del paisaje a través del hombre. Se lo he dicho 1000 veces, papá. Mire, mijo, yo creo que no estamos tan lejos, ¿sí? De acuerdo a lo que usted dice, esta hacienda hace parte de la transformación del paisaje, ¿o no? Mire, escuche lo que estaba leyendo. No vaya a empezar, papá, otra vez. Mire, Cristóbal, preste atención. La ganadería vacuna entró a Sudamérica en el periodo de conquista y formó parte de lo que se llamó la biota mixta, conformada por los seres humanos europeos, sus animales domésticos, sus plantas y los parásitos y microorganismos asociados a ellos. La historia de la nación colombiana está ligada a la historia de la ganadería. Cuando vino el descubrimiento de América no había ganado bovino en América. Entonces, en el segundo viaje de Colón, en 1493, se introduce el ganado bovino desde España, y razas de la región canaria o de lo que hoy son las Islas Canarias pues llegan a América y entran precisamente a la isla que ellos denominaron la Isla La Española. La llegada del ganado fue posterior a la conquista, pues todavía estaba en proceso, obviamente, pero llegaron desde la isla española, ganado que ya fue aclimatado a los trópicos y lo introducieron para la carne. La ganadería en América generó cambios en el paisaje y los ecosistemas. Vino a cambiar las sabanas herbáceas donde inicialmente se estableció, sobreviviendo únicamente las especies resistentes al pisoteo de los animales o aquellas que se diseminaban a través del estiércol. Desde la última edad de hielo, como los grandes herbívoros, pues se habían desaparecido. Y en este nicho, sobre todo en las pampas de Argentina, llegó el ganado y tenía todo para comer. Y en estas condiciones se expandió de una forma impresionante los hatos. Esto pasó en otras partes de las Américas. En Colombia, pues seguramente pasó
de alguna forma en los llanos y de pronto en otras partes, pero aquí en Colombia no había muchos, digamos, muchos llanos nativos. Con esto se fueron cambiando el paisaje de poco a poco, cambiando el tipo de pastos que habían, comiendo unos pastos, dejando otros como colonizar, como para reemplazarlo. Pero yo creo hasta mediados del siglo XIX, el impacto ambiental de la ganadería no fue tan grande. El gran cambio empiezan a ver en la mitad del siglo XIX, cuando hay una expansión fuerte de la ganadería hacia los bosques. La ganadería en la colonia se establece como una gran empresa que crece a pasos agigantados. El interés de los nuevos colonos por crear haciendas dedicadas a la producción de carne y de leche da inicio al comercio de bovinos en distintas regiones del país. Con autorizaciones de la corona española se iban concediendo títulos de las tierras en distintas regiones del país. Un ejemplo interesante son los llanos orientales. En los llanos orientales había concesiones en la zona de Apiay, cerca hoy en día todavía se llama Apiay esa región alrededor de Villavicencio. Se concedieron en la zona de Corozal, que hoy en día hablamos de Hato Corozal. Se concedió otra tierra a otras personas en la zona de Tame y se llama hoy en día la ciudad de Tame, Arauca, y esas regiones nunca han dejado de ser ganaderas. Tuvieron que ver muchas personas allí, pues lógicamente españoles, lógicamente también la iglesia, porque como una compensación de alguna manera por el trabajo de contribuir con la, entre comillas, culturización y evangelización de los indígenas. Entonces, pues la corona les concedía animales, les concedía tierras, y ellos hicieron un trabajo muy juicioso. Los jesuitas trabajaron el ganado criollo de esa época, pues el ganado introducido. Las haciendas como estas, mijo, que fueron construidas durante los siglos XVIII y XIX, pertenecieron a muchas manos. Mire, primero a los religiosos. ¿Ah, sí? ¿Y esta hacienda a quién pertenecía, papá? Pues según lo que me contó su bisabuelo, parece ser que era de los jesuitas. Mire, ellos tenían como 16 haciendas como estas, ganaderas, y todas tenían iglesia, con mucho ganado. Luego llegó el Estado, ocupó esas haciendas y las repartió a manos privadas. ¿Y eso en qué época fue o qué? Mire, según lo que dice este libro, dice que durante los siglos XVIII y XIX, la base fundamental de producción en este país era las haciendas ganaderas. Oiga, yo no sabía todo eso lo que me está contando, papá. ¿Y sabe que me empieza a interesar mucho ese tema? Yo no me imaginaba que a usted le interesaban los temas de los animales. En ese libro tiene que decir algo sobre la historia de la ganadería en la independencia, ¿cierto? Sí, claro. Miremos por qué. Eran los mejores jinetes del mundo. Gauchos de las pampas argentinas que podían recoger un peso de plata del suelo a todo galope. Guasos de Chile que habían montado desde su infancia. Llaneros de Venezuela con sus ladeados morriones de piel de jaguar y con la caballería regular, la muy temida montonera peruana. El ganado como fuente de alimento y de ingresos ha sido partícipe dentro de nuestra compleja historia bélica, desde las guerras de independencia hasta los conflictos armados contemporáneos. Como fuente de alimento o financiación, la ganadería ha permanecido latente. Las montoneras montadas, armadas con trabucos, iban adelante de las columnas para proteger los pasos, y detrás de ellas iba la caballería, con cada soldado montado en una mula y llevando su caballo de batalla de la rienda. Luego, en una sola fila, tan estrechos eran los pasos, venía la infantería subiendo lentamente por los desfiladeros de los Andes. Finalmente, a mucha distancia de la tropa, venía la administración militar con 5.000 cabezas de ganado. En la época de las guerras de la independencia, pues desde luego que si llegaban las tropas a un lugar donde había ganado, pues necesariamente por voluntad propia o no, pues los ganaderos cedían algunos de sus animales para poder alimentar a estas tropas. El impacto fue claro, ¿cierto?
Por un lado se detiene como el desarrollo de ese proceso de conformación de la empresa ganadera y del mejoramiento, y por otro lado pues la ganadería aporta de alguna manera pues los alimentos para que el proceso de la campaña libertadora avance. La desafortunada situación de la guerra en cualquier lugar del mundo ha tenido consecuencias más o menos parecidas. El conflicto que hemos vivido en los últimos 50 años siempre han tenido que ver con el desarrollo de la ganadería, sea para bien o para mal. Desafortunadamente, esos eventos generan incertidumbre. Entonces, por lo menos deja de invertir el ganadero, el Estado deja de poner atención sobre ciertas regiones conflictivas porque seguramente va a perder los recursos que ponga allí. Y las fuerzas que están en conflicto pues van a aprovechar la presencia de los animales, ya sea para alimentar las tropas, ya sea para pedir dinero a los ganaderos a cambio de no afectarlos. Entonces, pues claro que desafortunadamente los conflictos siempre han tenido que ver con la ganadería. Ya que le interesa lo que le pasó a la ganadería, ¿sí ve esos animales? Sí. Esos sí tienen historia. Mire, no crean que fue fácil la adaptación de esas razas por aquí. Oiga, papá, y hablando de eso, ¿esos animales de qué raza son? Ese es mestizo normando. Y lo que ve allá, mijo, esas son Holstein, lecheras. Oiga, papá, hablando de eso, yo sé que aquí en la sabana hubo una raza que se adaptó mejor que las otras. Ah, sí, el pardo suizo. ¿Pardo suiza? Como no había una importación, digamos, fuerte de ganado de diferentes tipos de razas, lo que había en, digamos, la formación de las razas autóctonas colombianas era una mezcla de los poquitos razas que habían llegado a la isla española, sobre todo. Las razas introducidas por los españoles, dentro de las cuales estaban el blanco cacereño, la raza retinta, razas andaluzas, terminan estableciéndose en ciertas regiones del país. Las regiones más ricas para la ganadería que identifican los españoles y que están escritas en los documentos definitivamente eran las zonas del norte del país y resultan grandes ganaderías. Una historia interesante es el hecho de que un grupo de alemanes que llegan a Barranquilla a hacer negocios se establecen allí. Estos alemanes liderados por una persona interesante en la historia de Colombia, que es la familia Held y el señor, particularmente el patriarca de ellos, que era Adolfo Held. Entonces se establece una ganadería en la zona de Jesús de Zambrano, lo que hoy está en la zona de Zambrano, Bolívar, y establece un caserío que se llama Jesús del Río. Entonces empiezan a ver que el ganado, aunque era interesante como raza, la mezcla que había de estas razas de origen español, no le daba los rendimientos que él esperaba. Encuentra la posibilidad de que pudiese traer desde una zona, una región climática parecida a la nuestra, que pudiera llegar un ganado que pudiera soportar estas condiciones del trópico hostil y pudiese entonces mejorar ese ganado. Oiga, ¿sabe que no he visto aquí, papá? Cebúes. Es que el cebú es una raza de tierra caliente. ¿Ah, sí? Sí, aquí es muy difícil. Mire, aquí hay una historia bien bonita del primer toro cebú que llegó a Colombia. ¿Ah, sí? Sí, miren, lo trajeron de Alemania, trabajaba en un circo y era proveniente de la India. Mire. En vez de traerlo de la India, encuentra evidentemente que hay un circo, y el circo, o unas personas que traen animales para circo y para zoológicos, tienen un toro.
Entonces él adquiere ese toro y lo trae desde Alemania. Por supuesto, el toro lo habían llevado desde la India hasta Alemania, y de Alemania lo traen a Barranquilla y lo llevan a Jesús del Río. El toro se llamó Palomo y entonces empieza a tener una descendencia distinta. Claro, se expresa el vigor híbrido del Bos indicus por el Bos taurus, y entonces los animales son más resistentes a las enfermedades, mucho más musculados, de mejor esqueleto. Y los cronistas que han escrito alrededor de esto dicen que la descendencia de ese toro pudo llegar a ser de 16.000 a 17.000 animales. Hoy en día cerca del 90% de la población de ganado colombiano es cebuina o tiene genes de cebú, y el resto pues son Bos taurus, y de ese renglón de Bos taurus desafortunadamente alrededor del 13% solamente es ganado criollo o cruzado con criollo. Alejandro, ¿qué más? ¿Tu trabajo? Venga, permítame un momentico, vamos a llegar de mi papá. Oiga, Alejandro, yo pensé que el ordeño todavía era manual. No, don Cristóbal, los tiempos han cambiado. Claro, sí, eso veo. ¿Y cuánto tiempo le reduce este tipo de máquinas de ordeño? Por animal, 8 minutos. 8 minutos, y antes ¿cuánto se demoraba manualmente? Ordeñando todo el ganado entre 1 hora, hora y cuarto. Eso les ahorra harto, ¿no? Papá, ¿qué más? Estaba hablando ahí con Alejandro. Sí, me di cuenta. Oiga, papá, he estado investigando y algo muy importante que le puede servir aquí para la finca. No me diga que usted sigue con los cuenticos esos de ciencias ambientales. Usted sabe que sí, papá, pero vea, escúcheme. La ganadería puede ser compatible con el cuidado de la naturaleza. Créame, muy importante. Durante el siglo XIX, el impacto ambiental y las modificaciones en el paisaje pasaron desapercibidas. Solo hasta finales del siglo XX, y con la nueva preocupación de la sociedad moderna frente a la preservación del medio ambiente, se evalúa el impacto que el desarrollo de la industria ganadera le ha causado a los ecosistemas donde se ha establecido su producción. El conflicto entre el medio ambiente y la ganadería fue sobre todo por este proceso de la expansión de potreros, de abriendo bosques y reemplazándolo con pasto. Hubo unas consecuencias ambientales que surgió alrededor de esta expansión de potreros. En la década de los 40 del siglo XX, por ejemplo, empezaron a notar unos cambios climáticos locales que surgió del proceso de deforestación tan importante que había en este momento. Entonces, la gente decía que pues, los terrenos estaban secándose por la falta de cobertura forestal. También aumentó de forma importante como el proceso de erosión en los ríos. La ganadería en Colombia esté soportada por 44 millones de hectáreas, implica que esas mismas 44 millones de hectáreas para establecer esos forrajes, que es la alimentación básica de la ganadería, se tuvieron que deforestar. El bosque seco de la costa del Caribe, sin duda, casi desapareció por efecto de la ganadería extensiva. La mayor transformación originada por la ganadería durante la colonia fue en la costa Caribe. Pienso que allí la ganadería fue la responsable de la destrucción de la mayor parte del bosque seco tropical. Todos los cambios en la estructura física de los suelos en la zona andina se deben a ese tipo de pastoreo. Esas zonas de ladera se van deteriorando gravemente por efecto del pastoreo en zonas pendientes. Esos suelos son difícilmente recuperables. Y el otro tema que hay con los bovinos en el ámbito ambiental en este momento, es la especie polémica del mundo, es que pues, los rumiantes producen un gas importante, que es un gas que tiene efecto invernadero, que es el metano. Y el metano pues, tiene relación con el calentamiento climático global. Las cantidades de metano producidas por los rumiantes son altas. No obstante,
hay maneras de mejorar la nutrición, la alimentación de los bovinos para poder reducir el impacto de estas emisiones de gases. Buenas, doña Emilia. Buenas tardes, don Antonio. ¿Cómo ha estado? Bien, señor, gracias. ¿Usted? Mire, bien, le presento a mi hijo. Mucho gusto, Emilia. Doña Emilia, Cristóbal, mucho gusto. Gracias. Ella también es ganadera. Ah, sí, doña Emilia. Sí, señor. Oiga, doña Emilia, le voy a hacer una preguntita, me disculpará. ¿El ganado sí le da para mantener a su familia? Sí, señor, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y cuántas señor. vaquitas? 22. Por ahí las estuve mirando, me alegra mucho, doña Emilia. Gracias, muy amable. Una preguntita como puntual, doña Emilia. Sí, señor. ¿Su merced sabe qué es la ganadería sostenible? Más o menos, ¿qué es lo de los pastos, el heno, así, pero... Lo de las pasturas que estábamos hablando. Sí, señor. Oiga, doña Emilia, usted me regala un momentico, yo le comento algo sobre la ganadería Con sostenible mucho que le puede gusto, sí, servir. señor. Sí. Bueno, Gracias, vamos. permiso. ¿Cómo hacemos sostenible la ganadería? Es una pregunta que se la hace todo el mundo. Una de las alternativas es que hay que establecer forrajes, porque los animales se alimentan de forraje, transforman este forraje que ustedes ven aquí verde en carne y leche. Pero hay que disminuir el impacto de la producción de ese forraje. Una de las alternativas es el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Son árboles con todo lo que significa devolver los árboles a la tierra, devolver los árboles a las áreas deforestadas, con que cumplan todas las funciones, anexándola una más, y es la producción de biomasa, de comida, de forraje, para que las vacas se alimenten, los árboles protejan el suelo, los árboles contribuyan a airear el suelo, los árboles mitiguen el efecto de las lluvias sobre el suelo. Oiga, papá, eso es un muy buen comienzo para empezar a implementar estos sistemas de silvopastoreo. ¿Y eso cómo se come, mijo? Papá, vea, es muy fácil. Solamente con que hayan árboles, hayan pasturas y hayan animales, ya tenemos el silvopastoreo. Esta gran responsabilidad de proveer alimentos por parte de la industria ganadera está enmarcada primero en proveer una alimentación sana y saludable, lo que se llama un producto verde, que va implícitamente ligado al tema de la responsabilidad ambiental de la explotación ganadera. Creo que en ese marco de análisis deberán ceñirse los empresarios ganaderos, las diferentes organizaciones y los diferentes gobiernos para apoyar e impulsar esta actividad que representa un renglón importante desde el punto de vista económico y cultural para la sociedad de América Latina. ¿Cómo, mijo? ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo le fue? ¿Averiguó Bien. sobre la ganadería sostenible? Estuve leyendo, sí, claro. Leí el libro que usted me dio. Estoy investigando un poco y... mucho más interesante de lo que yo pensaba, papá. La sostenibilidad es eso, nosotros mantener una producción bovina con unos recursos naturales ahora y con posibilidades que las generaciones futuras tengan posibilidad también de consumir alimento de origen animal con los mismos recursos naturales. Primero vamos a implementar, o tenemos que hacer unos cambios tecnológicos aquí en la finca indefectiblemente. ¿Para qué? Para reducir los efectos nocivos sobre la tierra, sobre el agua, sobre la vegetación. Es como hacer un uso más inteligente de los recursos naturales, ¿sí me hago entender? No, pues ahora el que me resulta inteligente fue usted. A ver, ¿cómo es la cosa? Sí, ya he pensado en eso. Mire, primero vamos a, o es necesario, implementar todos los sistemas silvopastoriles aquí en la finca, por todo lado. Ya después hacer como unos planes de protección para las fuentes de agua, para que sea potable. Y en cuanto a la eficacia del trabajo y de la producción de la ganadería, yo he pensado mucho como en el trabajo genético. Pues yo he escuchado de esas cosas, mijo, pero no sé por dónde empezar. Mejor dicho, yo no tengo ni idea. Pues también he pensado en eso, papá, y sabe, le tengo una propuesta. Si quiere me vengo a la finca, trabajamos juntos, la sacamos adelante y trabajo una vez mi tesis. De su tierra, de su casa. Como a preguntarle, yo sabía que le iba a gustar. Digo, yo que pensaba que usted venía aquí otra vez a amargarme la existencia. Qué va. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.